Reino y Gobierno, un programa con el propósito de enseñar la verdad de la relación que hay entre el reino de Dios y su palabra y el gobierno terrenal. Y ahora con ustedes, Ignacio Hughes. Muy bienvenido a esta transmisión especial de Reino y Gobierno, un brazo de nuestro ministerio que se enfoca en el reino de Dios y el reino o los gobiernos terrenales aquí en la tierra. Por años hemos escuchado en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, decir los cristianos no debemos de hablar de política, no nos debemos de meter en política, no debemos de hablar de estas cosas. Pero la Biblia está lleno de cosas del gobierno terrenal y del gobierno de Dios. Le voy a explicar esto. El gobierno del reino de Dios es un gobierno, en Mateo 6:33 dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios entonces es un sistema de gobierno de parte de Dios. Pero Dios en su amor quiere infiltrarse aquí en la tierra, quiere tener esa relación con el hombre. Y la mejor manera es a través de la palabra. Pero cuando el hombre entonces se aleja, el hombre se aleja de la palabra, el hombre toma sus propias ideas, como hemos visto en la historia de la humanidad. Entonces vienen desgracias. Pero el engaño del diablo, dice en Juan 10:10, el ladrón viene a robar, matar y destruir. Dijo el Señor, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero el engaño del diablo, Jesús dijo algo de Satanás en Juan 8:44, dice, a la primera parte dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, si usted nació de nuevo, usted no es hijo del diablo, pero hay cristianos que actúan como si fueran hijos del diablo debido a sus maneras de pensar y de creer. Antes de continuar, nada más debo advertir también que esta página de internet y todo este sitio de internet, nuestra página y todo lo que se use aparte como redes sociales y todo eso, es un sitio exclusivo nada más para todos nuestros socios, miembros de esta iglesia y también socios del ministerio. Y pudiera hablar algún tema o cosas de los que estamos hablando en este momento, podrían ser sensitivos para algunas personas, podrían ser ofensivos para otras. Así que nada más les advierto que esto es nada más para este tipo para las personas que mencioné. Tal vez no es para usted. Entonces tiene que tener cuidado lo que oye y cómo lo recibe, porque no puedo tampoco dejar de hablar estas verdades, ¿verdad? Entonces usted tiene que tener, si ve que esto no es para usted, usted puede salirse de la página y de las redes sociales, porque más va a tardar usted en escribir un comentario contrario a lo que estoy hablando, que se va a quitar y va a perder el tiempo. Y la única razón no es porque es parte de la persecución, yo lo entiendo, el que gente nos critique, pero la única razón es que no queremos crear debates, sino más bien queremos que la gente escuche, ponga atención y esté escuchando lo que estamos hablando. Amén. Entonces estaba diciendo, el Señor dijo, hablando de Satanás en Juan capítulo 8, en el versículo 44, y dijo, porque no hay verdad en él, dice. Cuando habla mentira, dice, de suyo habla. Y luego dice, porque es mentiroso y padre de mentira. Note eso, dice, es mentiroso y padre de mentira. ¿Se fija? Y eso es lo que pasa. A través de los años hemos visto plagas, enfermedades, guerras, desastres, etcétera. Inmediatamente la iglesia culpa al Señor. Pero nosotros, cuando hablo de la iglesia, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos la verdad con la palabra y la autoridad de la palabra. Y una de las mentiras más grandes es decir, la iglesia no se debe de meter en las cosas políticas ni hablar de políticas, pero es el error más grande, porque cuando usted vota, usted está poniendo gente en el gobierno, ya sea Dios los va a usar o los va a usar Satanás, cualquiera de los dos. Satanás quiere la destrucción de la humanidad. Y vienen doctrinas como el socialismo. Una de la enseñanza, doctrina simplemente quiere decir enseñanza del socialismo, es esta, es el gobierno es tu fuente. El gobierno es tu fuente, el gobierno te sostiene, el gobierno te mantiene, etcétera. Y quita tu mirada de Dios. Y esa es una doctrina satánica.
Y luego, una vez que te mantiene, una vez que te tiene complacido, entonces empiezan la gente que usted puso en los cargos y en los puestos políticos, Satanás los empieza a usar y empezar a promover doctrinas como el aborto. Ahorita lo que está pasando en esta semana, esta juez, Amy Coney Barrett, está siendo nominada, fue nominada por el presidente Trump para ocupar un cargo en la Suprema Corte. Es decir, cuando no entendemos cosas, nuestra gente no entiende cosas acerca de los gobiernos y todo eso. Pero ves, la Suprema Corte, la Corte no fue dada para legislar leyes, fue dada para interpretar las leyes y poner un orden a las leyes que se legislan en el Congreso. Lo que hizo la Suprema Corte en el 2015 fue algo incorrecto, fue algo ilegal, porque ellos no pudieron, ellos legislaron que el matrimonio entre personas del mismo sexo era constitucional. Sin embargo, es anticonstitucional. Si usted sabe algo de la Constitución de los Estados Unidos, habla que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque fue toda la Constitución de esta nación, de los Estados Unidos, fue basada, lo crea o no, lo entienda o no, fue basada en la palabra de Dios. Ahora usted puede estar en desacuerdo conmigo, yo no puedo estar de acuerdo con usted, porque si no los dos vamos a estar equivocados. Es mejor que esté alguien equivocado y no dos, ¿verdad? Entonces, le voy a mostrar algo aquí, conforme a la palabra de Dios. Y en el capítulo 33 y en el versículo 22, Isaías 33, 22, dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, note esto, y Jehová es nuestro rey. ¿Puede ver ahí los tres poderes? ¿Ve? Dice, Jehová es nuestro juez, el poder judicial, Jehová es nuestro legislador, el poder legislativo, y Jehová es nuestro rey, el poder ejecutivo, las tres ramas del gobierno de los Estados Unidos. Y pudiera entrar en muchos temas aquí, en muchas áreas, para comprobar toda la Constitución de los Estados Unidos fue puesta y fue basada en la palabra de Dios. Ve, una de las cosas que está pasando, entonces ahorita, si ha fijado algo en las audiencias, el asunto está que los demócratas están poniendo presión porque esta juez es una mujer católica, de una fe católica fuerte, que sigue las doctrina católica, y pues la Iglesia Católica hasta el día de hoy, si me pueden poner por favor ahí está Amy Coney Barrett, una mujer de 48 años, y una de las cosas que el diablo está peleando esto es porque los jueces en la Suprema Corte, ya sea que se retiran cuando ellos lo decidan o hasta que mueren. Entonces tenemos una mujer de 48 años, 48, 58, 68, 78, pudiéramos tener mayoría conservadora por los próximos 30 años. Ella sería de 9 jueces que hay en la Suprema Corte, ahorita tendríamos 5 conservadores. ¿Ves? ¿Cuál es la diferencia? El Partido Republicano es un partido conservador, el Partido Demócrata es un partido de izquierda. Y a mí lo que me sorprende de muchos de ustedes que se enojan porque hablo de esto y me ven, y de todas maneras, aún a través de los años, creo que en la iglesia he perdido gente por eso, pero tengo que agradar más a Dios que a los hombres, no puedo ir por la gloria del hombre, tengo que ir por quién me puso, quién me llamó, quién me ungió, y se llama Jesús de Nazaret, y Él es el dueño de mi vida, el dueño de mi salvación, y el dueño de todo lo que soy yo, así que ni modo, pero habrá otros que quieran entender, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, Juan 8:32, y la verdad os hará libres. Entonces tenemos que ir directamente y mirar lo que la palabra de Dios está diciendo y quedarnos con lo que la palabra de Dios está diciendo. No podemos ir, yo sé que a muchos de ustedes les gusta el socialismo porque ves, el gobierno te mantiene, te da esto gratis, gratis esto, lo que en inglés le llamamos freebies. Gratis esto, gratis el otro, gratis allá, gratis acá. Pero el problema está
que empiezas a quitar la mirada de Dios, ¿ves? Y no estoy en contra si tienes a alguien de ustedes, tiene ayuda del gobierno, etcétera, aquí en los Estados Unidos, de ninguna manera estamos en contra de eso. Esta nación ha sido una nación generosa por años. La gente abusa del sistema. Pero una de las cosas que yo le recomiendo es que siga madurando y creciendo en fe. Y si usted está usando esto, úselo con temor, úselo con respeto y reciba sus beneficios, pero recuerde que es Dios. Dice toda buena dádiva y todo don perfecto, Santiago 1:17. Dice la palabra de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Pudiéramos cambiar, Dios podría usar ahora todo esto que está pasando, esta nominación. ¿Y quién nominó? Al tener un presidente conservador, independientemente de su opinión personal de Donald Trump, como le dije en la sesión pasada, si usted va a juzgar a alguien por lo que él dice, lo que él habla, pues entonces espere que Dios lo juzgue a usted por lo que usted dice y lo que usted habla. Nadie en este planeta Tierra somos perfectos en nuestra manera de pensar o de actuar, etcétera. Gracias a Dios por la gracia de Dios. No estoy fomentando tampoco pecado ni vivir una vida desordenada, pero estoy hablando simplemente que Dios usa a la gente que tiene un corazón para Él. Y una de las cosas que vimos en Donald Trump, que en el 2018, cuando Israel cumplió 70 años como nación, desde 1990 se había estado legislando y se había estado hablando de que se había reconocido y Estados Unidos empezó a promover fuertemente en el Congreso que la capital de Israel es Jerusalén. Pero la embajada, hablando de la embajada de los Estados Unidos y otras embajadas, estaban en Tel Aviv. Y nadie quería mover eso porque tenían miedo que iba a haber otra tercera guerra mundial, si a alguien se nos ocurría, especialmente a los Estados Unidos, no nada más lo habían dicho públicamente. De hecho, Barack Obama, que es demócrata, al principio, aun cuando era senador en el estado de Illinois y ya siendo presidente en su primer término, en los primeros 2 años, reconoció y dijo que Jerusalén era la capital de Israel, aunque después cambió de postura, ¿verdad? Porque pues los presidentes normalmente cuando son elegidos por un partido van a apoyar y promover las ideas de su partido. Entonces, si el Partido Demócrata es un partido de izquierda, la izquierda, mi hermano querido, es algo del diablo. Ve a Venezuela y ve a Cuba y ve a otras naciones. Es algo totalmente satánico. Que no te compren. No permita que nadie lo compre. Si le dan ayuda y esto y el otro, pues si lo necesita, recíbalo. Pero no ponga su mirada en eso, porque entonces es sorprendente cómo muchos cristianos lo que hacen es, los compran. El pastor Arnoldo Gutiérrez decía, quien te mantiene te va a controlar. Lo hemos visto a través de años. Gente simplemente cambia en su manera de pensar por conveniencia. Si usted vive en esta nación y usted necesita ayuda y usted aplica en las ayudas que da el gobierno y usted califica de acuerdo a los estándares que ellos tienen, bueno, recíbalo entonces. Pero no por eso quiera decir que le cambien su mentalidad. Dele gracias a Dios por los beneficios de esta nación, úselos sabiamente, úselos con mucho respeto. Pero no por eso tiene que cambiar. ¿Y qué está pasando? El socialismo se ha infiltrado en esta nación. Pero gracias a Dios que, como dije, Dios usa a gente. Si usted ve la sesión anterior a esta, ¿cuál fue el tema de la sesión anterior a esta? Yo no recuerdo, pero en la sesión 2 creo que fue, el tema de la sesión pasada fue el corazón de Donald Trump. Y usted lo puede ver en YouTube y puede verlo bien. Como le dije, necesita verlo con la Biblia porque di bastante Biblia. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Si nosotros no entendemos lo que está pasando, Dios va a usar a gente que está dispuesta, pero también Satanás va a usar gente que está dispuesta a cambiar estas cosas. Y una nación puede cambiar el curso, hemos visto. ¿Quién iba a pensar que Venezuela, todavía en los 80s, era una nación próspera? Era la nación hispanoamericana, de Hispanoamérica,
más rica de todo Hispanoamérica, Venezuela. Venezuela. Y ahorita la gente se está literalmente muriendo de hambre. No hay ni lo más mínimo. Y cada vez cuando el gobierno les da una canasta básica ahí, ahora ellos tienen que firmar, pero cuando firma supuestamente recibido, también dice que votó. Aunque ellos no estén de acuerdo, para seguir teniendo la dictadura ahí. México está promoviendo el partido del presidente López Obrador, el quitar sufragio efectivo no reelección. Eso va camino a dictadura. Y yo sé que algunos se molestan en México porque digo esto, pero digo una cosa, usted tiene que, el egoísmo nos hace pensar tan tontamente y neciamente que podemos pensar en nosotros, en algún beneficio que podamos recibir, que pueda recibir usted como persona o como familia, pero se le olvida que hay una nación de millones y que también qué nación vamos a dejar entonces a nuestros hijos. Y ahorita es un pleito, todo esto tiene que ver que literalmente esto que está pasando en esta nación, voy a hablar de esta nación, ahorita en este momento, no solamente con la situación del virus, sino también con la situación, el ambiente político y todo lo que está pasando. Esto es algo entre el bien y el mal simplemente. Esto se trata de el reino de la luz, el reino del Señor Jesucristo contra el reino de las tinieblas, literalmente. Como dije ahorita, en esta semana, los demócratas, los senadores en las audiencias han atacado literalmente por su fe a la jueza Amy Coney Barrett. Literalmente. ¿Por qué? Porque hay un temor de que tal vez la ley del aborto se pudiera revertir, que fue pasada en 1973, donde se declaró que el aborto era legal y que la criatura en el vientre no tiene ningún derecho. Pero eso es algo del diablo. Los mismos demócratas hablan y dicen que las armas son peligrosas, y ahorita si tengo tiempo voy a hablar de eso, y ponen el problema las pistolas y las armas, pero al mismo tiempo, porque dice niños inocentes mueren, pero al mismo tiempo ellos matan a las criaturas en el vientre. Hay estados como Nueva York y otros estados aquí en los Estados Unidos donde ya la criatura nace y si la madre o los médicos lo consideran, pueden matar a esa criatura ahí. Si la madre dice no lo quiero, los médicos dicen pues tiene alguna enfermedad o algo, tiene síndrome o algo, entonces ellos pueden decidir hasta matar a la criatura. Una de las cosas que dice la palabra de Dios, para que veas qué tremendo está esto, todo esto se trata ahorita, es algo espiritual esto. Desafortunadamente la mayoría de la gente no lo ve. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Proverbios, el capítulo 6. Y en el versículo 16, dice, 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Ahí aplican los aborcionistas o los que apoyan el aborto. Está pasando esto, está bien tremendo. Es una situación espiritual aquí. La Biblia habla en Proverbios que la justicia enaltece la nación. Vamos a ir ahí a Proverbios. Gracias, Señor. Wow, gracias, Padre. Well. Una de las cosas que pasa en esta nación es que tenemos gente viniendo de otras naciones. Y esto no tiene nada que ver con migración ilegal. Simplemente tiene que ver con migración legal o ilegal.
legal o ilegal. Gracias. La justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta o oprobio de las naciones. Ponme ese mismo versículo en inglés, por favor. Dice, righteousness exalteth a nation. La justicia exalta una nación, pero el pecado, dice, reproach to any people. ¿Sabes lo que va a acarrear? Maldición a una nación cuando pasa eso. Y lo que sucede entonces es que tenemos gente viniendo de otras naciones y en lugar de asimilar y entender que los Estados Unidos es una república constitucional que se rige por la Constitución y asimilar la cultura, no queremos traer las culturas de diferentes países, diferentes religiones, cuando esta nación fue fundada en el cristianismo, en una base judeocristiana, en base al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no en budismo, no en religiones musulmanas, no en ninguna otra, pero la gente dice, pero la Constitución habla de la libertad de religiones, freedom of religion. Si estudias bien, lo que los padres fundadores quisieron decir era que el gobierno federal no podría interferir con que la gente pudiera adorar libremente al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esa era la idea original. Pero a través de los años hemos tenido en las cortes, desde las cortes, la Corte Suprema y las cortes federales, estatales, locales, cortes del Noveno Circuito y otras cortes donde se han infiltrado a través de los años, vamos a decir, desde el tiempo de la Constitución hasta el día de hoy, gente liberal con ideas marxistas y han ido cambiando y ellos han interpretado la Constitución, dicen ellos, pero la interpretan de acuerdo a sus ideas marxistas en lugar de interpretar la Constitución original. Le preguntaron hace años a Bill Clinton cuando era presidente, le dijeron, ¿cómo usted puede estar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto? Cuando un reportero le dijo, se supone que usted es cristiano, es bautista, de la iglesia bautista. Dijo, sí, pero es que la Biblia y la Constitución se escribieron hace tantos años y hoy en día vivimos en un mundo diferente. Y la gente cree todo eso. No, Dios no cambia. En Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Amén. Dios no cambia. Dios no cambia. Y la Constitución de los Estados Unidos fue basada en la Biblia. Y tenemos gente viniendo de todas partes y haciendo sus religiones con el escudo de libertad de religión. Y ahorita el Partido Demócrata lo ha dicho y lo sigue diciendo, quieren cambiar el sistema de esta nación. Porque ellos dicen es un sistema racista. Si usted dice que es eso, entonces yo le invitaría a regresarse a su país de origen. No tiene nada que hacer aquí porque pues es un país racista, según de acuerdo a algunos de ustedes y de acuerdo a muchos liberales y aún los noticieros liberales, Univisión, Telemundo, CNN, etcétera, 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 y muchos de sus presentadores. Esta gente literalmente odian la nación, odian esta nación. Muchos de ellos son inmigrantes como Jorge Ramos, el señor Ramos. En el Congreso tenemos a la señora Ilhan Omar, a Alexandria Ocasio-Cortez, bueno, que ella nació aquí, pero tenemos gente como Jorge Ramos, que nació en México, en el DF. Tenemos a Ilhan Omar, que nació en Somalia, una de ellas que tiene su cabeza cubierta, y nació en Somalia. ¿Y qué pasa? Esta nación le abrió las puertas, como muchas personas. Sin embargo, quieren venir y cuando una vez que tienen la autoridad, le abre las puertas a esta nación, quieren cambiar el sistema. Hay gente que no les importa esta nación, aún gente de mi propia nación lo he oído decir, es que nada más venimos a ganar dólares, ¿qué nos importa? Es algo muy egoísta eso, es una manera de pensar muy, muy egoísta. Lo peor es que cuando oigo cristianos decir eso, es una manera egoísta de pensar, porque ¿qué nación vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos?
cuando nada más estamos pensando en cómo ciertas leyes nos pueden beneficiar a nosotros, pero no importa que perjudique a millones de personas. Es algo muy, muy egoísta. Si usted es cristiano, usted tiene que arrepentirse, y me refiero a arrepentirse a cambiar de manera de pensar. Me refiero a cambiar su manera de pensar con la palabra de Dios. Lo voy a exhortar y lo voy a animar a que haga eso, porque si no, usted está siendo un instrumento de Satanás al momento de apoyar a esta gente, ya sea con su voto, ya sea hablando bien de ellos o en el sentido de promoviendo sus ideas, en sus redes sociales, diciendo, hay gente aquí en Douglas. A mí me sorprende porque la mayoría de la gente aquí en Douglas dicen que son católicos y el resto del grupo se dicen protestantes o algo. Pero aún la iglesia católica se supone que todavía está en contra del aborto y está en contra del matrimonio homosexual. Quiero pedirles que pongan esa imagen que hemos puesto acerca de y no es todas, pero es una pequeña, mínima parte de las plataformas. Pero dice, ¿qué partido político representa tus puntos de vista? Entonces tenemos ahí el aborto y de lo que dice el Partido Demócrata, matrimonio del mismo sexo, lo que dice el Partido Demócrata, Dios en el gobierno y elección de escuelas, todo lo que dice el Partido Demócrata, la doctrina de la Iglesia Católica y el Partido Republicano. Entonces, ¿cuál se acerca más a la palabra de Dios? ¿Cuál se acerca más a la palabra de Dios? Si se fija, entonces hablando de partidos políticos, y aún si usted va y lee las plataformas de los partidos, no necesita hablar inglés o español. Si habla inglés, mejor, porque los ve en su lenguaje original. Lo invito a que lo vea el partido bueno, ahí está también eso en inglés, esa imagen ahí. Pero hablando de las plataformas, usted puede entrar y ir a la plataforma del Partido Republicano en el internet y a la plataforma del Partido Demócrata. ¿En qué plataforma quiere decir cuál es la base de ese partido? ¿Qué es lo que ese partido cree y que ese partido representa? Por lo tanto, los políticos, senadores y la gente y los congresistas, la gente que está en el Senado y en la Casa de Representantes y aún los mismos presidentes van a promover lo que está en esa plataforma. Y tiene que reconocer que esta plataforma del Partido Demócrata es la plataforma más izquierdista, más anti-Dios que haya podido tener en los últimos tiempos. El Partido Demócrata no es el mismo Partido Demócrata de los 60, de los 70, ni aún de los 80. Se ha ido, ellos dicen, estamos evolviendo, progresando. Dice, tenemos ideas progresistas, tenemos ideas incluso revolucionarias. Todas esas palabritas, usted tenga cuidado cuando las oiga, porque se oyen muy bonitas al oído. Tenemos que evolve, dicen en inglés. We gotta evolve. Y entonces todas esas ideas progresistas de evolver y de progresar y etcétera, etcétera, son anti Dios. ¿Por qué? Porque allá ahorita, en las mismas audiencias de ayer, la senadora que representa Hawái, la señora, se apellida Hirono, ella misma dijo que usar la palabra preferencia sexual, dice que es discriminatorio. Porque las personas que se casan por un mismo sexo, un hombre que cree que es mujer o una mujer que cree que es hombre, pues dicen es que no es su opción, así nacieron. No es cierto, mentira del diablo. Dice, varón y hembra los crió. Génesis capítulo 1, en el versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Mira el 27, verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No dice, entonces Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y a Esteban. Amén. Entonces todo lo demás es un engaño satánico. Y eso puede ser resuelto a través de la gente nacer de nuevo, recibir a Cristo y renovar el alma con la palabra de Dios y echar fuera ese espíritu de homosexualismo, porque Dios no lo creó así. Ahora Dios lo ama, pero ese estilo de vida le va a causar problemas. Es que tenemos que quedarnos con la palabra de Dios.
La palabra de Dios es verdad, lo crea o no, porque Él lo dijo, la palabra de Dios, Él es verdadero, Él tiene la razón, Dios es perfecto, Dios no se equivoca. Amén. Tienes que usar más fe para creer que el mundo se hizo de una explosión y que fuimos primero changos y que fuimos esto y que fuimos... Ahora, yo conozco gente que me ha dicho, aquí en Douglas, yo vengo del chango. Y yo le dije, bueno, tú sí, porque sí parecía la verdad. Pero, ¿ves? O sea, realmente, porque él dice así, vengo del chango. Bueno, ¿qué puedes hacer? Pero venimos de Dios, literalmente venimos de Dios. Ya vimos ahorita, aún en Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1.26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y el hombre entonces domine y señoree. Dice una de las cosas, Dios a través del hombre ahora va a dominar y quiere señorear esta tierra, pero el hombre quiere hacer sus propios caminos, quiere seguir sus propias ideas. Y eso es puro orgullo y no hemos podido ver más gracia todavía de la que pudiéramos ver. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Bueno, amén. Gracias a Dios. Hasta ahorita parece que ha ido bien. La vez pasada se puso una advertencia ahí. Yo creo que ahora no. Yo creo que pensaron que iba a estar más serio ahora. Pero el programa anterior se puso una advertencia. Bueno, lo dije ya verbalmente. Por si ustedes de esas personas que se ofenden y si no quiere aprender. Ahora se puede ofender, pero quiere aprender. Entonces nada más aguántese la ofensa. No sé, muerde una toalla o algo en lo que me está oyendo, pero fíjese que está en la Biblia, pero si abre su corazón o algo va a ver que es verdad lo que estoy diciendo. Esto está de locura ahorita lo que está pasando. Y hay gente que no ve esto y me sorprende a mí ver gente aquí en Douglas. De hecho, Douglas está considerado como una fortaleza demócrata. Es sorprendente, cuando debería de ser una fortaleza conservadora y apoyar y promover más las verdades de la palabra de Dios. Muchos pastores, muchos de ustedes pastores tienen miedo a hablar de estas cosas. Pero les recuerdo que Dios es su fuente. Les recuerdo que fue el Señor el que los llamó. Amén. Y se deben más al Señor de hablar la verdad y no tener miedo de nada. No tener miedo de nada. Pues sí, hermano Hughes me dijo, no, pero si yo hablo esto, media iglesia se me va a ir. Déjale que se vaya. Deja que el Señor te traiga, que complete y traiga la mitad que te falta y te va a traer otra iglesia entera. Déjale. Él va a traer todo esto. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a pasar por estos anuncios y amén. Los veo en un momento. Saque su Biblia y un cuaderno de notas y tome ventaja de todo el material de estudio en nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvide darle like, suscribirse a nuestro canal y encender notificaciones. Ahora, mantenerte conectado con nuestro ministerio está al alcance de tu mano. Descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play, totalmente gratis. Y si ya la tienes, no olvides compartirla con tus amigos desde la misma aplicación. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has recibido a Jesucristo, si tú no has nacido de nuevo, entonces tú necesitas hacerlo. No te estoy hablando de una religión o de cambiar de religión, te estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Quiero que digas: Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo levantaste de los muertos. Yo creo que Él vive hoy, que Él reina. Jesús, te entrego mi vida a ti. Te doy mi vida a ti. Te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, te puedo llamar Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo o como tu hija. Si usted hizo esta oración, creemos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones, adquiere conocimiento. Y dice su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista.
Hola, soy Alan y quiero mostrarle una de las formas más fáciles de donar a la iglesia. Todo lo que tiene que hacer es mandar un mensaje de texto. Mire, yo le enseño cómo hacerlo. Todo lo que necesita hacer es escribir una cantidad de teléfono 480-405-0411 y se me enviará un vínculo. Toco ese vínculo y sigo las instrucciones. Añado un correo electrónico para recibos, lleno mi información de pagos y eso es todo. Desde ahora, cuando quiero sembrar, agarro mi teléfono y escribo una cantidad. Ahora intentémoslo con $10. Y eso es todo. Creo que agregué un 0 extra. Voy a necesitar arreglar eso. Lo bueno es que puedo. Como no han pasado más de 30 minutos, solo mando la palabra refound y esta última donación será reembolsada. Lo intentaré otra vez. Ahora sí. Que sí, amigos, es como tú también puedes dar con un mensaje de texto. Bendecimos su semilla. Sus oraciones y apoyo financiero impulsan nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puedes sembrar en nuestro ministerio de una forma fácil y segura, visitando nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de Dar. Puede hacer su donación en línea llenando el formulario. Escriba una cantidad e información personal. Haga clic en Donar ahora. Puede escoger entre donar con PayPal o con su tarjeta de débito o crédito. Introduzca su información de pago y haga clic en Donar ahora. Le llegará una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Amén. Ok, ahí estamos. Gracias, Señor. Bien, vamos a continuar. Una de las cosas que si nosotros, como iglesia, el cuerpo de Cristo estoy hablando, nosotros se nos ha dado autoridad. Tenemos autoridad de atar y de desatar. Tenemos autoridad no solamente de hablar la palabra, podemos atar y orar y eso está muy bien. Debemos de interceder y orar por esta nación, pero también tenemos que hablar, porque la palabra es la semilla. Y tenemos que enseñar. Y va a haber mucha oposición. Y no es que gente se oponga, es el diablo operando a través de su mente. ¿Sí? Ok, me estaban informando que se habían puesto eso, pero como estoy viendo a la cámara, me informaron, sí lo pusimos al principio, no sé, no me fijé. Bueno, ok. Acuérdense que estamos en vivo y es muy diferente cuando se graba y se editan los programas, etcétera. Incluso cuando hemos editado para televisión o radio o algo, trabajando así, hemos dicho, por decir así, a veces ya llevamos que, no sé, 5 o 10 minutos, hemos llevado algo de tiempo y luego algo dijimos, algo no salió bien, lo corte y se tiene que volver a empezar. Y usted puede ver un programa de radio, televisión o en lo que sea, como si está todo perfecto, pero no sale así. A veces en vivo, pues estamos en vivo y es diferente ahí. Si hay algo, se va a notar. Como ahorita apenas salimos de un corte de los anuncios y me dijeron, hey, sí lo pusimos. Pero bueno, gloria a Dios. Estoy enfocando en ver hay 2 cámaras ahí, en ver esos hoyos negros ahí que se ven ahí. Pero volviendo a lo que estábamos hablando, es sorprendente cómo personas no lo pueden ver porque ellos ven sus beneficios. Ellos ven el virus. Donald Trump tuvo la culpa. ¿Sabes quién tuvo la culpa? El diablo. ¿Y sabes a quién usó? A China. China comunista. Comunista, socialista, izquierdista. Es lo que no queremos en esta nación. Es lo que no queremos en esta nación. No queremos de eso. Porque estamos viendo que el socialismo, el comunismo, el izquierdismo no funciona. Yo he tenido amigos que hemos tenido que terminar la amistad de años. ¿Por qué? Porque ellos predican y promueven una cosa, y yo predico y promuevo otra cosa. Entonces, ¿qué comunión dice la Biblia? Hay la luz con las tinieblas. Amistades de 20 y tantos años, 30 años, se han tenido que terminar porque he tenido que elegir entre mi amistad y mis principios bíblicos y mi relación con el Señor. No me ha gustado la idea, pero necesito hacer lo que está correcto. Y lo que está correcto está con la palabra de Dios. Porque Él es
mi Señor Jesús no hay imperfección en Él. Amén. No hay imperfección en Él. Y he tenido que elegir, y creo que he elegido bien, porque al final de cuentas elegir al Señor es lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Gente está apoyando esto. Estamos teniendo más de, creo que ya vamos que 60 millones de criaturas abortadas desde 1973. Nada más aquí en los Estados Unidos, sin contar China y Rusia, que han abortado por millones de criaturas. Pues es el espíritu de Herodes. ¿Usted se acuerda cuando Herodes mandó matar a los niños de 2 años en adelante porque quería matar al Señor Jesucristo? Es el mismo espíritu de Herodes. El mismo demonio que operó en Herodes es el mismo demonio que está operando en el Partido Demócrata, en los senadores, en los congresistas demócratas que están apoyando el aborto. Y parte del dinero que usted y yo pagamos de los impuestos, millones y millones de dólares, 50 millones o más, 500 millones, ya ni me acuerdo bien, pero era algo exagerado, de millones y millones de dólares, creo que la otra vez lo tenía los datos, sí. Pero han sido que el gobierno federal da a Planned Parenthood y otras instituciones para abortar criaturas. Ahora con el virus, todo estaba cerrado, las iglesias estaban cerradas. Algunos de ustedes estaban asustados, aquí en los Estados Unidos, asustados como ratones encerrados en sus casas, en lugar de ir a sus iglesias porque estaban asustados por el virus. No te puedes reunir, no puedes porque te vas a infectar, pero las clínicas de aborto estaban abiertas. Podrías ir a comprar mota a los dispensarios, marihuana, y todo estaba bien. No te vas a infectar, ni en los hospitales. En los hospitales se ibas y en las clínicas de aborto, ponte hoy fui a Sierra Vista al dentista y me dijo, ponte tu cubrebocas y entrabas y había unas cuantas sillas y las sillas separadas. Y bueno, hubiéramos hecho lo mismo en las iglesias, ¿qué no? Ahora la Organización Mundial de la Salud, antier, empezó a decir, al momento que estoy hablando de esto, ¿qué fecha estamos ahora? Ni sé qué fecha es ahora. Bueno, la fecha que sea, aquí voy a ver. ¿Qué gusto ver? ¿Qué es? 14, creo que fue el 12 o algo así, cuando dijo que hacer los lockdowns, cerrar el gobierno, las tiendas, cerrar todo, era que estaba advirtiendo que si se podía hacer, todo el mundo se iba a ir a la quiebra. Y salieron nuevas cosas como depresión, obesidad, diabetes, aumentó en esta gente encerrada. ¿Por qué? Porque el socialismo te quiere meter miedo y te quiere, quédate en casa, te dicen así. No salgas, quédate en casa. Y aún en tu casa ponte el cubrebocas también. Y cuando eres en tu propio carro, ponte el cubrebocas. Hay lugares donde no podías salir a la calle, aunque ibas tú solo, tenías que ponerte el cubrebocas. Ya cuando te empiezan a obligar a hacer cosas así. Muy diferente, es decir, ahora en un lugar privado, en una tienda, en un restaurante, bueno, ellos pueden decidir, pero cuando ni en la propia calle, es tremendo esto. Entonces, quédate en casa. Y luego, oye, ¿y cómo voy a trabajar? El gobierno, no te apures, yo te mantengo. Y de ahí viene todo esto. Y te puedo dar varios ejemplos. ¿Sabes cómo empezó todo allá en Venezuela? Una de las partes que empezó es que Hugo Chávez, cuando tomó el poder, dijo, metió millones y millones de dólares en infraestructura agrícola, tractores, maquinarias para el sector agrícola. Le dijo a todo el sector agrícola, estos tractores, estas maquinarias para ustedes. Pongan a trabajar la tierra y les voy a dar la semilla. Pero en lo que viene la semilla, en lo que levantan la cosecha, ahí va su cheque al mes. ¿Sabes qué dijeron? Vendieron todo, vendieron tractores, vendieron esto, pues ¿para qué necesitamos? Pues si nos están manteniendo. ¿Ves? La Biblia dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. La gente se siente, aún aquí en la iglesia se han sentido incómodos porque digo esto. Pero ves, vuelvo a lo mismo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. No hay condenación si recibes eso, pero hazlo bien, úsalo con temor y quiero decir con un alto respeto. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Ahora,
otra de las cosas que podemos ver, los demócratas te dicen, las armas, pasa algo y las armas son el problema. Mis hermanos, las armas no matan gente. El problema no son las armas, las pistolas. ¿Por qué? Porque armas no matan. Las pistolas no matan gente como los tenedores no le hacen a usted obeso. ¿Por qué va a decir, el tenedor, hermano Hughes, me tiene así de obeso? El plato me tiene así de obeso. No. Es la persona, es el corazón de la persona. El corazón de la persona está torcido y necesita al Señor. Armas no son el problema. ¿Sabías tú que en el tiempo, aún en el tiempo de la Biblia, pero en el tiempo de Jesús, no había pistolas, no se habían inventado, pero ¿sabes qué había? Espadas. Las espadas eran lo que hoy son las armas. Déjame ver qué dijo Jesús, nuestro Señor, la cabeza de la iglesia. Lucas capítulo 22. Cuando ya iba poco antes de ser entregado al Señor para ser crucificado. Y en el versículo 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Verso 32, pero yo he rogado que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo, al resto de los discípulos, voy a empezar a leer el verso 35, y a ellos dijo, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Y ellos dijeron nada. Bueno, ahora mira lo que le dice el 36. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. ¿Sabes por qué? Porque él ya no iba a estar aquí. Le dijo, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, nota esto, venda su capa y compre una. Vamos a tener que defendernos. Estamos hablando de tener armas para andar matando gente. Pero la segunda enmienda en la nación es algo legal. Si usted puede, ahora hay gente que puede, pero no tiene porque le dan miedo o algo, está bien. Bueno, hay que lidiar con ese espíritu de temor, porque es un espíritu de temor. Pero simplemente les gusta, simplemente, bueno, no me crea así, hermano Dios, etcétera. Bueno, pero no tienes que juzgar a otra persona que sí puede tenerlo y que sí le gusta hacerlo. Note esto. Que no confían en Dios. Bueno, usted que dice así, hoy en la noche que se vaya a dormir, deje las puertas abiertas, las ventanas abiertas, no ponga seguro su carro. No le ponga la alarma, Amén. Nota lo que dice. El que no tiene espada, venda su capa y compre una. Y luego nota lo que dice. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él le dijo, basta con eso. Pero quiero que vea algo. Cuando fueron a arrestar al Señor, entonces en el versículo 47, vaya ahí mismo, versículo 47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Ves una turba? ¿Ves esa palabra turba? Así hay gente destruyendo edificios, quemándolos, etc. Toda esta turba son pura gente, todo ese grupo Antifa, BLM, Black Lives Matter, todas esas organizaciones son marxistas, comunistas y quieren la destrucción de esta nación. No aman esta nación. La gran mayoría de esta gente nació aquí, pero no aman esta nación. Verso 48, entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Nota esas palabras. La religión se agüita con esto, pero ves, ¿heriremos a espada? Quiero decirte que esa palabra, esta parte de la Biblia fue traducida del griego. La palabra herir literalmente quiere decir desde herir y a causar una herida, o literalmente quiere decir matar,
Y en este caso estaba hablando por defensa personal, porque iban a defender al Señor. Acuérdate. Y dijo, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, que en otra parte de la escritura dice que fue Pedro, ¿verdad? Y ese siervo se llamaba Malco, dice la Biblia, y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja sanó. Pero quiero que veas esto. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón, quiero que veas esto, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Espadas y palos eran las armas que había en aquel tiempo. Nota, quiere decir que las espadas, las armas, se usaban contra ladrones y contra gente que quería atentar contra su vida. Por eso aquí, cuando iban a arrestar a Jesús, los discípulos lo quisieron usar como la espada como una defensa personal para defender al Señor. Es la manera en que se usa la segunda enmienda aquí en los Estados Unidos. Los liberales rápido se van, porque los liberales, la izquierda lo que quiere es quitarte las armas, desarmarte, para entonces el gobierno, si el gobierno quisiera, la gente no tiene con qué defenderse. O sea, ahí está la segunda enmienda. Second Amendment en inglés. A well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Una milicia bien regulada que es necesaria para la seguridad de un Estado libre. No se infringirá el derecho de las personas de mantener y portar armas. Si usted puede entonces, y le gustan, lo debe hacer. Porque estamos hablando de defensa. Quiero que vea esto, pues es un tema muy sensitivo. Pero los cristianos no deben de tener armas. Aquí viene gente armada. Amén. Y algunos pues son pasivos, son tranquilos, ¿ves? Quieren meter en problemas, quieren verse políticamente correctos, todo eso. Bueno, está bien. Pero ves, el asunto es cuando alguien usa y luego los critica. Son cristianos, ¿no? Miren, mi hermano, quédese aquí con la Biblia. ¿Ve? Ahora, quiero que vaya a Mateo. Le voy a mostrar esto. Y así mostrándole con la Biblia, usted quiere discutir. Bueno, entonces vaya y discuta con alguien que esté dispuesto a oírlo o algo así. Pero mira lo que dice en el capítulo Mateo 26, versículo 47. Gloria a Dios. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, Mateo 26, 47, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Se iban armados. Y hoy en día puedes matar a alguien con un bat o con un carro o con otra arma o con un cuchillo. O sea, el punto no son las armas, el problema es el corazón del hombre que necesita ser cambiado. Aquí hay gente en el Frida, Arizona, aquí en un área rural, donde me platican hombres de que ahorita tienen 70 años, 68 años, 72 años, 73 años, que ellos iban a high school, a la preparatoria, iban en sus caballos, iban con sus rifles porque tenían que ir a sus casas y agarrar el caballo, el monte, y pasar por el monte, y llevaban sus rifles. No había matazón, la gente no se andaba matando, los jóvenes no se andaban matando en las escuelas. ¿Qué pasa? El corazón de esa gente era diferente, porque esta nación era diferente. Había más respeto a Dios. Cuando el temor de Dios se va, el respeto de Dios se va empezando con quitando la oración de las escuelas, cuando ya no puedes mencionar a Dios. Los liberales quieren quitarte esos derechos, quieren quitar esos derechos. En un juego de fútbol, si mencionas a Dios o oras, se enojan los liberales, no quieren. En una graduación no pueden mencionar a Dios en muchos distritos escolares. Satanás me odia porque estoy hablando de esto. Porque conoceréis algo que odia el diablo, es que lo expongas. La Biblia dice en Efesios, el capítulo 5, dice, no participéis de las obras de las tinieblas, dice, más bien reprendedlas. Y esa palabra reprender en el griego literalmente quiere decir, en el griego la palabra elenco quiere decir, una de ellas es ponerlas en evidencia. Ponerlas en evidencia. Pon ahí Efesios capítulo 5, por favor. Creo que el verso 11.
y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Son infructuosas, no produce frutos, o sea, no produce frutos de justicia, pero sí produce frutos de maldad, de tinieblas, y avanza el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, el reino de la ignorancia. Dice, sino más bien reprenderlas, quiere decir ponerlas en evidencia, es lo que quiere decir esa palabra en el griego. Sacarlas a la luz, y es lo que estoy haciendo ahorita, sacando a la luz estas verdades. Estamos hablando estas verdades porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. En el capítulo 26 entonces dice espadas y de los ancianos del pueblo. Y luego verso 48, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare ese prenderle. Hay muchos Judas metidos en las iglesias y en el gobierno, son peligrosos, peligrosos. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, o sea, Pedro, extendieron la mano, sacó su espada otra vez, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. O sea, ese era Pedro. ¿A poco tú piensas que 3 años y medio Pedro conviviendo con el Señor Jesús y el Señor Jesús con Pedro, ¿tú crees que el Señor Jesús no se había dado cuenta que traía una espada? Por eso dijo, aquí hay 2, leímos ahorita en los otros capítulos de Lucas. Él dijo, basta, una de esas 2, una de esas era de Pedro. Y le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Ves? Estamos hablando de esa gente que, ¿ves? Hay una diferencia entre asesinar y matar. Asesinar es como esta gente pervertida, loca, que ha entrado a cines, escuelas, etcétera, y han matado gente nada más porque ellos traen un arma. Eso es lo tremendo. Pero pues, matar es cuando te defiendes también, en defensa propia. Hace años, me acuerdo, esta persona había ido a Irak y estaba todo condenado porque dijo, tuve que matar en defensa propia. Pues claro, pensaba que Dios estaba enojado con él, o si no. No, pero estás matando en defensa propia. Esa es defensa propia, defensa personal. Y es lo que se refirió el Señor aquí. No puedes andar matando nada más porque sí. Pero quiero que veas esto, porque gente no lo entiende. Ahora, vámonos aquí mismo. Vámonos a Juan capítulo 18 ahora. Esto está tremendo. San Juan capítulo 18. Así que si eres cristiano, él te dice, ¿por qué traes una pistola que no confías en Dios? Dile, bueno, el Señor en la Biblia habla de pistolas. No vas a encontrar la palabra pistola, pero las espadas eran lo que había en ese tiempo. Wow, qué tremendo está esto. Juan capítulo 18. Y en el versículo 10, la misma historia, dice, entonces, verso 10, Simón Pedro, porque era cuando iban a arrestar al Señor, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo, aquí ahora nos dice que fue Pedro, ¿verdad? E hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina o en la funda, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. En otras palabras, los discípulos quisieron defenderlo, pero Jesús entendía que era parte para entregar. Él tenía que morir, tenía que ir a la cruz y resucitar, ir al infierno, etcétera, y resucitar para que se cumpliera el plan de salvación. Gloria a Dios. Yo sé que son temas así, pero necesitamos hablarlos y necesitamos entenderlos. Ahora, no sé si ya fuimos a Marcos ahora, capítulo 14, Marcos 14. Y en el versículo 43, luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, otra vez, con espadas y palos. ¿Por qué espadas y palos? Espadas y palos las espadas era lo que ahora serían las pistolas, los palos era lo que ahora serían las navajas.
un arma en una menor fuerza letal. De parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que les entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle, etc. Entonces, quiero que vea ahí, en el verso 47 otra vez, dice, pero uno de los que estaba allí, o sea, ya vimos que fue Pedro, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y otra vez respondió Jesús y le dijo, como contra un ladrón, quiero que veas esto, habéis salido con espadas y con palos para prenderle. Como contra un ladrón. Defensa personal. Quiere decir, contra un ladrón se usan estas cosas. Y contra gente que va a atentar tu vida. Pues los liberales inmediatamente te quieren desarmar, quieren promover el aborto, quieren promover fronteras abiertas. ¿Sabes? Dios habló de fronteras, ya no tengo tiempo de explicarte eso. Lo de las fronteras está aquí en la Biblia. Cuando promovemos todo lo ilegal, estamos siendo usados por Satanás. Aún cuando, bueno, pues es para ayudar a mi compadre o ayudar a mi tía. No podemos promover todas esas cosas. Haciendo transeando el sistema. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bueno, oro que haya aprendido algo, oro que haya recibido algo y que estas verdades se tienen que hablar. Si va a votar, vote de acuerdo a sus principios bíblicos y su conciencia, pero más bien a los principios bíblicos. Hay muchos cristianos que ya tienen la conciencia ya cauterizada, ya les importa, no importa qué, quieren nada más sus beneficios y todo eso. Mi hermano querido, le digo, eso es del diablo. Hay más gracia y hay más favor. Busque la gracia y el favor de parte de Dios. Hay más gracia y hay más favor de parte de Dios. No busque su propio bien y su propio beneficio, porque va a traer desgracias. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Oramos que sea de bendición y damos gracias a Dios por tu palabra, Señor. Oro que a través, Padre, del Espíritu Santo, tú traes convicción a tus hijos, a tu gente. Y te damos gracias que esta palabra cayó en campos fértiles y produce al 100%. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Reprendemos toda idea contraria del diablo. Satanás, estás vencido y el espíritu de socialismo no prevalece en esta nación. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, muchas gracias. Esto fue una edición más de Reino y Gobierno. Amén. En el nombre de Jesús. Este fue su programa Reino y Gobierno. Si le gustaría aprender más sobre este tema, visite nuestro sitio web www.mpfccc.com o escríbanos a nuestro correo electrónico palabradefecccc@yahoo.com o llámenos al 480-458-8618 o al 520-364-3698. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.